21. Hebreos 20 y 21. Aleluya. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Cuando lo tengan dicen amén y así damos lectura junto a la palabra. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra enriquecedora, por esta palabra, Dios, buena, por esta palabra grata, Señor, que es lo que realmente conviene a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este manual por excelencia que es la Biblia, tu palabra. Gracias, Padre. Permite, oh Dios, que podamos guiarnos por ello, conducirnos por ello, Dios, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse los que están de pie. Amén. Qué bueno es Dios. Cuando leemos esta palabra, cuando hablamos del pacto, estamos hablando de compromiso. Cuando hablamos de compromiso, ya usted se circunscribe a un acuerdo. Y nos vamos nosotros en nuestra mente, pues lo ideal es que un compromiso ya en la actualidad se está haciendo a través de un papel, el cual es firmado por la parte que están asumiendo el compromiso, por las dos partes. Y queda allí plasmado, queda firmado. Pero aquí podemos hablar de cosas diferentes porque estamos hablando de Dios. Dios no necesita, para usted acudir a su promesa, para usted recordarle la promesa de Dios para su vida, que usted acuda a mostrarle un papel. Con lo cual podemos decir que los dichos de Dios son pactos, los dichos de Dios son compromisos. Una vez Dios toma una postura, una vez Dios tiene un pronunciamiento, Dios se está comprometiendo con lo que dice. Él no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Si andamos por la palabra y buscamos la palabra y vemos cuando Dios ofreció algo a un hombre, cuando Dios ofreció algo a una nación, como se lo ofreció tantas veces al pueblo, a su pueblo Israel, pues vemos que Dios ha cumplido con su palabra. Dios ha cumplido con su promesa. Amén. Dios le promete a Israel que lo va a liberar de la esclavitud de Egipto. Y Dios asimismo lo hizo. Dios pues permitió que cosas pasaran porque así era su voluntad. Pero al fin y al cabo, Dios permite que su pueblo salga victorioso de la tierra del cual ellos eran esclavos. Amén. Por eso, gente, en momentos de dificultad entendieron lo valioso que era el pacto de Dios. Y tuvieron pronunciamiento de compromiso hacia Dios. Cuando Jacob sale de la casa de su padre, que sale de una manera pues brusca, de una manera pues que no le da tiempo a organizar su salida, porque su hermano Esaú quería matarlo, porque él le había engañado. Él le había robado su primogenitura, la primogenitura que le correspondía a su hermano. Y Jacob, en un momento de desespero, sale de su casa sin planificación. Y el viaje es bastante lejos, porque el que ha hecho recorrido lejos a pies, pues dice, pues bueno, yo puedo recorrer en el día 80 kilómetros. Y sé que si salgo bien temprano de la madrugada, es posible que al oscurecer yo esté regresando a mi casa, si tengo pues una rutina de ejercicio y puedo dormir otra vez en mi casa. Pero este hombre al parecer no eran 80 kilómetros, estaba haciendo un gran recorrido, estaba huyendo de la casa de su padre y él estaba cansado, estaba agotado, su cuerpo pues ya no iba más y él pues en el cansancio se detiene y da una palabra de compromiso, una palabra de pacto con Dios y dice: si me diere vestido para vestir
y ropa para comer. Él no está pidiendo pues grandes riquezas. Él está pidiendo lo necesario. Jacob en el camino aprendió que de lo necesario es que se vive y que de lo necesario es que Dios le suple. Dios le puede dar a alguno algo más, pero eso es algo más también un compromiso para que él siga sembrando hacia adelante y que también siga pues multiplicando las bendiciones que Dios le ha dado. Así que podemos decir que al que Dios mucho le ha dado, Dios mucho lo compromete para que también puedan expandir y darle esas bendiciones a otros. Amén. Entonces Jacob está allí pidiendo lo necesario. Un viaje, decía, sin planificación. Un viaje pues no recogió muchas cosas o no recogió nada. Estaba corriendo solo para salvar su vida. Y en el medio del camino dice, si Jehová me diera vestido para vestir, ropa para comer, y si me deja volver con bien a mi casa, Jehová será mi Dios. Amén. Él da esa palabra de compromiso y Dios le permitió, Dios le dio vestido para vestir, Dios le dio pan para comer y Dios le permitió volver con bien a su casa y reconciliarse aún con aquel que estaba persiguiéndolo para matar. Amén. Así que Dios, cuando nosotros pactamos con Dios, Dios no es un Dios que miente. Cuando Dios da la aprobación, el visto bueno con lo que le pedimos, es porque Dios lo va a cumplir. Y cuando Él se pronuncia, aún sin nosotros pedirlo, podemos decir que no solo son dichos de Dios, son decretos de Dios, son compromisos de Dios, son pactos de Dios. Amén. Por eso Jesucristo aquí usted no va a encontrar que Jesucristo lo ha engañado. Dios no le ha engañado, lo dejó en este mundo y le dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. En el mundo ustedes van a durar 70 años y a los más robustos van a durar 80. Algunos pasan la línea, pero Dios no te dijo, tú vas a vivir en este mundo para siempre. Tú no vas a sufrir en este mundo. Eso no es lo que Dios ha dicho en su palabra. Él ha dicho, ustedes van a tener aflicción, ustedes van a pasar por proceso, pero estén tranquilos, porque Dios cumple su pacto y su pacto no es perecedero, su pacto no se queda aquí en la tierra, su pacto con tierra no tiene, sino que su pacto resplandece para siempre, porque es pacto eterno. Amén. Esa palabra es necesario que comience a hacer cabida en nosotros, porque el pacto de Dios es que pacto eterno. Amén. Dios no ha venido aquí a prometer que tú vas a tener una longevidad extensa. Dios no te está prometiendo 100 y pico de años, ni siquiera está prometiendo que llegue a 70 o a 80. Ahora bien, es lo que te ha dicho, que aunque esta vida aquí corte, amén, Dios te promete una eternidad. El pacto de Dios es pacto eterno, porque Él es el buen pastor. Amén. Amén. Jesús es el buen pastor, el que su vida dio por las ovejas. Amén. Entonces nosotros estamos guardados bajo la cobertura de un Dios que no miente, de un Dios que lo que dice se convierte en compromiso, se convierte en decreto, se convierte en pacto. Amén. La palabra pacto, si la buscamos en la Biblia, la encontramos en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias. Dios pactando con Israel, Dios pactando con David, Dios pactando con Abraham, Dios pactando con diferentes personajes, Dios pactando con Moisés, Dios pactando con José, Dios pactando, aparece en la Biblia, pero vamos a hacer cumplimiento ahora, Dios pactando contigo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la promesa de la iglesia está en la palabra, no es casualidad de que tú estés aquí. Amén. Tú, si lo ves como casualidad, no te lo vas a disfrutar, pero si lo ves como una escogencia de Dios, sí lo vas a disfrutar, sí lo vas a comenzar a valorar. Y si vas a entender que tú no estás aquí, que tu diseño no es para un pacto de tiempo y que tu vida no es un pacto de 70 u 80 años, repito, sino que tu pacto es eterno, que las promesas de Dios son eternas, que las bendiciones de Dios, donde Él promete que no va a pasar nada, que todo estará bien, que no habrá circunstancias que te abrumen, no es aquí, es en el cielo. Por eso es lo bueno de Dios, que el pacto de Dios no depende de circunstancias, no depende de lo que vemos, sino que depende de la gloria eterna que Dios ha prometido para su iglesia. Amén. Amén. Si buscamos en Hebreos 13:5, podemos dictar lo siguiente: sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Esta es una promesa de Dios, no te dejaré, no te desampararé. Y siempre me gusta poner este ejemplo porque nos gusta seguir las grandes personalidades. Por ejemplo, si viene el gobernador de la provincia y le dice a Olga, Olga, te voy a ofrecer un buen empleo. Amén. Vas a tener, en vez de 2 tandas, tú vas a tener 2 tandas que son normales, pero también los sábados tú vas a tener otra tanda. O sea que va a dar clase en 3 lugares diferentes. Y eso pues Olga va a hacer eco de ello y va a comenzar a testificar. Amén, porque esa es la naturaleza humana. Y va a comenzar a decir, vi el gobernador de la provincia, y sin esperar algo así como cosa de Dios, ¿verdad? Como cosa de Dios, ese hombre se acercó a mí. Gloria a Dios. Y me dijo, mira, te voy a dar empleo, te vas a conseguir 2 tandas normales de lunes a viernes, y también va a dar clases sabatinas. Amén. Y de repente comenzamos a sentir como que nos erizamos. Amén. Como una presencia humana. Aleluya. Con una promesa humana que no sabemos si este hombre está mintiendo. Y esto comienza a despegarnos porque esta dependencia de los hombres, esta dependencia del poder humano, nos hace pues alejarnos de la dependencia que debemos de tener de Dios. Amén. Amén. Que en Hebreos 13, versículo 5 en adelante, comenzamos a ver su promesa. Aleluya. Y él dice, yo te he prometido que no te dejaré, no te desampararé. Amén. Entonces, ¿qué está enseñándonos? Aquí esta escritura en los versículos más adelante. Amén. Dice en el 6, de manera que podemos decir confiadamente. O sea, ya el Señor te prometió. Ahora falta que tú te hagas eco de su promesa. Y así, no así. Porque Dios no es hombre para que mienta, sino sin comparación alguna, podemos hacernos eco de la palabra de Dios, de lo que Dios, de su pronunciamiento y de lo que Él ha dicho. Cuando un hombre nos promete, por eso ponemos el ejemplo, y es un hombre de poder, pues llamamos a todo el mundo, llamamos a los amigos y decimos, me vi en una entrevista con fulano y él tiene buenos planes para mí, me prometió que me iba a dar esto, aquello o lo otro. Amén. Y nos hacemos eco de esa palabra. Me vi con el presidente y le di la mano. Eso es una gran cosa. Eso lo tenemos pues en gran estima. Y no es que está mal de que tú tengas pues en estima a mucha gente. Eso es bueno. El problema está en depender de esa gente y dejar de depender de un Dios amoroso, de un Dios que tiene un pacto eterno contigo, de un Dios que tiene una promesa sin mentira, de un Dios que no va a venir con la enmienda de decir que se equivocó al ofrecerte porque entendía que había una vacante y que luego esa vacante no ofreció. Cuando Dios te ofrece, Dios lo va a cumplir. Amén. Cuando Dios pacta contigo, el pacto de Dios es veraz, el pacto de Dios es certero, el pacto de Dios está en orden, el pacto de Dios siempre está en lugar. Amén. Dios no va a decir, no he cumplido contigo porque no han llegado los recursos. Dios no va a decir, no he cumplido contigo porque se presentó tal o cual situación. No. Él dice que Él te cuidará. Amén. Él dice que Dios te protegerá. Él dice que nunca te abandonará. Amén. Y tú te imaginas ahora, le diste la mano al presidente ahorita, ¿verdad? El lenguaje figurado. Ahora vete de la mano, mírate de la mano con tu Dios. Amén, de la cercanía, amén, vete caminando de la mano de Dios, visualízate así. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, Él, el buen pastor, ha dicho que Él no te dejará, no te desamparará. Tú sabes el privilegio que debe ser caminar con un Dios todopoderoso, un Dios sin límite, un Dios todoterreno, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente. Que tú digas, Dios está de mi lado, Dios está conmigo. La circunstancia no es tan grande, amén. Lo que puede pasar no es tan grande, se ve aparentemente difícil, pero yo sé que el que va conmigo es el que todo lo puede.
Yo sé que el que va conmigo es el que sustenta. Yo sé que el que va conmigo es el que guarda. Yo sé que el que va conmigo es el que protege. Yo sé que el que va conmigo es el que, palabra, para observar, el que verdaderamente bendice. Amén. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de bendición. Amén. La bendición es a lo que Dios toca y lo bendice. Eso es bendito. Amén. No estamos hablando de oro, estamos hablando de las cosas que Dios toca y las pones en tu mano, porque una vez Dios la toca, Dios la hace bendita. Amén. Eso es lo que debemos anhelar. Lo que viene de Dios, llámese como se llame, se puede llamar empleo, porque no. Pero lo que viene de Dios es lo que realmente hace bien para tu vida. Porque el pacto de Dios es un pacto que Dios sabe lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que a través de su pacto Dios te va a bendecir. Eso es lo que realmente le va a convenir a tu vida, porque Dios no está pensando en corto plazo. Dios está pensando en largo plazo. Dios está pensando en eternidad. Dios está pensando en un pacto que traspase los límites, un pacto que sea un pacto eterno. Amén. Si hablamos de ruptura del pacto y de las sesiones del pacto entre el hombre y Dios, podemos decir que hay un culpable. Y alguna vez el culpable en nuestra mente finita comenzamos a culpar a Dios por cosas que pasan. Y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿por qué permitiste que pasara lo otro? Amén. Si vemos ruptura del pacto como si la ha habido, quiere decir que quien falla no es Dios. Dios es fiel, Dios es justo. Amén. Dios no es hombre de variación. Dios hoy no despierta con una sonrisa y mañana amanece con la cara dura. Dios no es así. Dios es estable. Amén. Dios no cambia de parecer. Pero si vemos un hombre que sí es así. Si vemos una mujer que sí es así. Dios le prometió al hombre al principio de la fundación, cuando Dios ordena todo, que tiene todo listo, que Dios crea el hombre, lo pone en el jardín del Edén. Dios le dijo, mira todo esto que va a estar aquí, todo esto pues tú puedes usarlo, puedes vivir una vida en abundancia, te puedes mover por el jardín del Edén, no vas a tener enfermedad, todo va a estar bien. Ahora bien, del árbol que está en el centro, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de este no comerá. Era sencillo, era un gesto de obediencia. El hombre solo tenía que obedecer. Amén. El hombre está allí en el jardín del Edén y quien rompe el pacto no es Dios. El malo no es Dios por sacar al hombre del jardín del Edén. El malo es el hombre que transgredió, que violó las normas que Dios había establecido. Amén. Por lo que podemos decir que podemos seguir todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, microsegundo, confiando en nuestro Dios, porque Dios no es quien falla. Y pues ordenar nuestra vida, así como dice en Hebreos 3, que habla del amor a los pastores, la obediencia y sometimiento a un cuerpo como el de la iglesia, amar a los demás. Habla en este capítulo, habla de todo esto, habla de una formación realmente cristiana, que es lo que debemos procurar, que es lo que debemos buscar. Amén. Que ser cristiano no es un dicho, ser cristiano es un hecho. Ser cristiano es un sometimiento. Ser cristiano es anhelar, aspirar, practicar la vida que Jesucristo vivió. Él es el propulsor, Él es el fundador del cristianismo. Cristiano viene de Cristo, viene de Jesús Cristo. O sea, Él es el fundador del cristianismo, pero no fundador en teoría, en que yo creo en el cristianismo y comenzamos a teorizar. No es de eso, estamos hablando de una vida sometida y una vida esperanzada en que aquello que Jesucristo prometió, repito, que no fue una abundancia aquí en la tierra, ni que todo iba a ser color de rosa aquí, sino que Él dijo, yo voy pues a preparar lugar para donde yo esté, también vosotros estéis. Amén. O sea, sus seguidores, la gente que le sigue a Él, pero que le siga, decía no solo en dicho, que es importante el dicho, pero también en hecho, que es más importante que el dicho. Amén. Porque aquí también hay que hablar de la grandeza de Dios, el agradecimiento de Dios. Hay que decirle a la gente, yo estoy en dificultades, yo estoy en problemas, ustedes lo ven, eso es visible, pero Dios está conmigo. Eso también se hace visible en mi vida, y de eso es que yo tengo que hablar. Amén. De resaltar
de exaltar el nombre de aquel que nos ha llamado a través de su misericordia, que siempre está con nosotros. De eso hay que hablar, de eso hay que pronunciar, de eso hay que pronunciarlo. Hay que hacer el pronunciamiento más a menudo de ello. Hay que decir que Dios va de nuestro lado. Hay que decir que Dios nos ha librado. Hay que decir que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha levantado, que Dios va de la mano de nosotros. Amén. Esos dichos tienen que comenzar a salir de nosotros, porque así como queremos, no así, sino mucho más, sin comparación, mucho más, debemos resaltar que estamos al lado de Dios, que tenemos la cobertura de Dios. Amén. Que estamos de sus manos, agarrados de sus manos. Y eso para nosotros debe ser el más grande de todos los privilegios. Más grande. Y tengo que entrar en comparación para que lo entendamos. Más grande que ser amigo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Más grande que ser, pues, amigo del hombre más rico del mundo. Amén. Porque ser amigo, y no solo amigo, sino ser un amigo hijo, adoptado por Dios, es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener, porque el pacto de Dios no es un pacto que termina, el pacto de Dios no es un pacto fallido, el pacto de Dios es un pacto eterno. Dios lo que promete, Dios tiene algo, que Dios lo cumple. Amén. Y si las circunstancias vienen y azotan, y vienen pues pesares y tropiezos, Dios hace lo mismo que haría, como si todo fuera de manera lineal. En medio de las circunstancias, aunque haya tropiezos, Dios hace lo mismo. Amén. Aunque usted vea que no haya recursos, Dios hace lo mismo con su promesa, y es que siempre la cumple, porque el pacto de Dios no es perecedero, el pacto de Dios es pacto eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde y que prosiga por esto.